Señor, nos acercamos a ti. Padre, con fruto de labios, como está escrito en tu palabra, Dios, frutos que honran tu nombre. Cantamos o entonamos nuevo cántico a ti, Dios. Padre, pues eres tú, Señor, el que ha cambiado nuestro lamento, Dios, en alabanzas. Eres tú, Dios, Padre, que has convertido nuestra tristeza en alegría, Dios. Has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile, Dios. Hoy entonamos cánticos de alabanza, cánticos de liberación. Oh sí, mi Dios, oh sí, mi Rey, hoy, Señor. Gracias. Dígale al Señor, aquí estoy, Dios. Hable con Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Vine a adorarte, Dios. Para adorarte, Padre, vine, Señor, porque tú, Señor, haz un milagro en mi Dios. Vine, Dios, porque necesito de ti. Vine, Señor, porque soy, Señor, necesitado de ti, Dios. Por eso estoy aquí, Dios. No porque sea bueno, Señor, sino porque el bueno eres tú, Dios. Porque eres tú, Señor, el que suple, Señor, todas nuestras necesidades, Dios. Eres tú, Dios, el que saca del lodo nuestra vida, Dios. Eres tú, Dios, quien perdona todas nuestras iniquidades, Dios. Oh maravilloso Dios, oh poderoso Rey. Gracias. Alguien puede decir gracias, Dios. Alguien puede decir gracias, Dios. Alguien puede decir gracias, Señor, porque hasta aquí, Dios, tú nos has sostenido. Hasta aquí, Señor, tú nos levantas, Dios. Santo, Santo. Puede darle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Santo. Aleluya. Canta al Señor. Dígalo conmigo. Celebra Victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. celebra. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor.
más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque es poderoso, Él es poderoso. Victorioso, el victorioso, Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Él es el poderoso de Israel. el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche canta de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Él es Poderoso de Israel. aleluya. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Poderoso, Él es poderoso. Poderoso, Él es poderoso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. ¡Aleluya! María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, Con címbalos y salterios celebramos hoy. María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, danzó, danzó. címbalos y salterios celebramos hoy. Porque nuestro Dios poderoso es. Porque nuestro Dios poderoso es. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre.
celebramos hoy. María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, danzó, danzó. Pájaros y salterios, Celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, siempre, siempre. y ángeles bajaron Con nosotros festejaron que somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros. sin parar. Que ángeles bajaron con nosotros festejaron que somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya, Aleluya sea el Rey, aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey, aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. que ángeles Bajaron con nosotros festejaron, somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey, aleluya, aleluya sea el Rey. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo saltar, 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 saltar. Puedo saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo palmear, 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 palmear. Puedo palmear, 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 palmear. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo danzar, 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 danzar. Puedo danzar, 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 danzar. Puedo reír, 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 reír. Puedo correr, correr, correr. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios. Maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Cómo podemos callar? Su nombre vamos a celebrar. ¿Cómo podemos callar? Su nombre vamos a celebrar.
me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande. yo cantaré que Él es fuerte. Porque sí lo es. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande. yo cantaré que Él es fuerte. Porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande es el Señor. Maravilloso sus prodigios. En la fuerza de su mano hay poder. En la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios. En la fuerza de su mano hay poder. En la fuerza de su mano hay poder para vencer. Dale un río de alabanza. Río de alabanza daré, solo ante Él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lamento en baile. Grande. Hey. Es el Señor. Diga grande. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios. De la fuerza de su mano hay poder. En la fuerza de su mano hay poder para vencer. Diga grande. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios. En la fuerza de su mano hay poder. En la fuerza de su mano hay poder para vencer. Dale un río de alabanza. Río de alabanza daré, solo ante Él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Dale un río. Río de alabanza daré, solo ante Él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lamento en baile. Diga grande. Grande es el Señor. Regocíjate, oh Moradora de Sion, en Dios, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Digno de suprema alabanza.
alabanza. Dígalo. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. Aleluya. De suprema alabanza. Él es digno De suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno De suprema alabanza. digno, digno de suprema alabanza. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor, de alabanza. Oh, Señor, eres digno, Señor. Oh, eres digno. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo. Santo. Gracias. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y lo decimos? Si tú lo crees en tu corazón, alza tus manos al cielo y le dices: no hay Dios Tan grande como tú. Así es Dios. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios
no hay nadie como tú. Dile tu misericordia. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie, Señor, nadie es como tú. Y nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. de tu gran trono.
Gracias, Señor Jesús. Padre, en esta mañana queremos honrarte, queremos agradecerte, queremos exaltarte, porque tú eres el que está por sobre todo y sobre todos. Padre, abre nuestros ojos para que podamos verte, entenderte, comprenderte y caer rendidos a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, seguimos orando por esa revelación personal de tu obra y tu persona, Señor, para que Dios de la gloria se convierta en el gran fundamento de la vida de cada uno. Así que en esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, tú que estás sentado ahí en tu trono reinando con gloria y poder, Padre, que el entendimiento pleno de quién eres y de lo que tú estás haciendo y quieres hacer, Padre, se ensanche en nuestro corazón y que en ese nombre poderoso se realice, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. En esta mañana toda la honra y toda la gloria eres tuya, porque tú eres, Señor, el que hace que las cosas sean posibles. Así que en el nombre de Jesús, Padre, también queremos honrarte, Señor, con lo que tú nos has dado. Así que quiero bendecir, Padre amado, al que con corazón generoso, alegre y con liberalidad se acerca a este alfolí, Padre amado, a honrarte con lo que tú le has dado. Así que bendecimos cada diezmador y bendecimos la vida de cada ofrendador, Padre, para que, Señor amado, ese diezmo y esa ofrenda sea como semilla, Padre de la gloria, para que tú la multipliques, para que así, Padre, podamos abundar en toda buena obra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y su iglesia dice amén. Y a su nombre, vaya conmigo, por favor, hermano, a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1, 11, por favor, si fuera tan amable. Gálatas 1, 11. Gálatas 1, 11. ¿Cuántos creen que el Evangelio de Cristo es poderoso? Diga conmigo, el Evangelio de Cristo es poderoso. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué dijo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vaya. Entonces, en el Evangelio Dios puede. Diga conmigo, en el Evangelio, y solo en el Evangelio, Dios puede obrar. Amén. Por eso le dijeron a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo puedo. Se perfecciona lo que yo puedo. Lo que usted y yo no podemos, el único que puede es Dios. Quiero enfatizarle ese énfasis del poder, que de ahí se desprende la palabra puede. El que tiene el poder puede. El que tiene el poder puede. El que tiene la capacidad puede. El que no tiene la capacidad no puede. Y nosotros no podemos porque no tenemos la capacidad, pero Dios sí puede. ¿Cuántos creen que Dios sí puede? Y puede por medio del Evangelio, que es poderoso. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pongámonos de pie, por favor. Su palabra dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su sangre, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Padre, bendecimos tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en el nombre de Jesús, de poder sentarnos y poder oír tus palabras de vida. Haz que tu palabra, Señor, haga en nosotros lo que solo puede hacer. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, y su iglesia dice amén. Puede sentarse, hermano. Bienvenidos. Salude allá a sus hermanos que tienen alrededor. Bendígalos en el nombre de Jesús. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. En son de resumen, rapidito, que necesito ir avanzando, hermano, el único que puede hacer la obra en nosotros es pues un genuino evangelio. Cuando le hablo a usted de hacer la obra, lo que le estoy diciendo, hermano, es que el evangelio es como una medicina poderosa que sabe cuáles son las grandes problemáticas del hombre, los grandes defectos del hombre. Pero ese evangelio sale a luz, hermano, y es sembrado en el corazón del que cree, y ese evangelio empieza a hacer la obra en la vida de todo aquel que lo ha creído. Por eso es que, hermano, nosotros solo manifestamos, somos producto de lo que ese evangelio glorioso original hace. Por eso es que la vida del creyente debe ser como la senda del justo, que va en aumento. Por eso es, hermano, de que nuestra vida tiene que ir de menos a más. Por eso es que el creyente tiene que estar viendo cosas conforme va pasando el tiempo. Este evangelio tiene que ir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Un evangelio que solamente Él puede. 2021, el evangélico entró en crisis en Guatemala. El evangelio entró en crisis, y entró en crisis porque el evangelio se desvirtuó. El evangelio dejó de basarse en la revelación de Jesucristo y en la persona y obra de Jesucristo. Se ha oído tanto de la obra y persona de Jesucristo que ha caído en lo común, que para mucho evangélico Cristo y su obra, su persona, ya cayó en lo común y no se ha dado cuenta que es lo primordial, y de que alrededor de eso gira, de que esto siga haciendo su obra en su vida. Por eso es que a través de la Santa Cena estamos recordando algo que hay que mantenerlo en la memoria y en el presente vívido, porque solo ahí, a través de lo que creemos en la obra y persona de Jesucristo, ese evangelio sigue operando en nosotros. Pero el evangelio, esa operación del evangelio, como que se ha detenido en muchos que se siguen llamando evangélicos. Siguen defendiendo la bandera evangélica. Siguen diciendo, no, yo soy evangélico. Es más, si se lo llevan preso y le preguntan en religión, dicen evangélico. Hasta los mareros que de chiquitos, desde chiquitos, hermano, iban a las dominicales y toda la cosa, y hoy, hermano, ellos están presos. Cuando cayeron presos les preguntan religión en el parte, religión, y ellos dicen evangélicos, hermano. Pero, hermano, desde la perspectiva religiosa, el evangelio en Guatemala se ha desvirtuado por el mismo evangélico, por el concepto que tiene él de que es una religión, cuando el evangelio es poder de Dios. Es una obra que Cristo logró y que es la única que puede obrar en nosotros.
Entonces eso es lo que usted se nos autodenominemos evangélicos, no significa que el evangelio está haciendo su efecto en su vida. Y le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿Llamarme evangélico o ver los efectos del evangelio en mi vida? Dígame, ¿qué es más importante? Muy bien. Si yo dejo de ver los efectos del evangelio en mi vida, ¿de qué me sirve el nombre evangélico? ¿Usted sabe por qué alguien se droga? ¿Usted sabe por qué la gente se droga? Fuerte. Los efectos. Si algo pierde el efecto, ya no sirve. Ahora. No es que el evangelio ya no pueda. El problema, hermano, es que o diluimos el evangelio, olvidamos el evangelio, nos acostumbramos. Pueden venir infinidad de cosas. Ya les compartí algunas. Por ejemplo, hermano, donde el evangelio se ha sido cambiado y ha sido cambiado centrado de la persona de Cristo, y ahora ha sido puesto en de un personaje, de un apóstol, de una organización, donde ahora está basado en la revelación del individuo o de la pertenencia a un lugar. A usted el nombre casa de oración para todos los pueblos que le importe un comino. Porque cuando usted se presente delante del Señor, usted no va a sacar su Señor, mira, aquí está mi credencial, mi carnet, yo iba a casa de oración. Eso a usted no le va a servir absolutamente de nada. No es para que usted esté bajo esta cobertura, esta iglesia. Mire, hermano, todo lo humano no sirve para nada. Uno de los grandes primeros religiosos que hizo las cosas sin revelación religiosa, se los he dicho en el pasado, fue Caín. Y Caín, hermano, fracasó. Porque, hermano, hizo por un lado la revelación divina, lo que Dios sacó a luz, y puso sus propias interpretaciones. Y eso está haciendo un efecto impresionante que ha venido a afectar, hermano, este evangelio original. Es necesario que en este tiempo cada uno de nosotros, hermanos, revisemos el evangelio en el que hemos creído. Pablo no está defendiendo su apostolado. Ya les dije que como apóstol en el libro de Gálatas, él está levantando, está diciendo, señores, a mí me revelaron el evangelio y me lo reveló Jesucristo de primera mano. Como apóstoles a ellos se les reveló cómo era el asunto. Ellos son los que saben cómo es el asunto. Es impresionante comparar a los apóstoles de aquí con los de ahora. Y cómo lo que enseñaban estos con lo que enseñan hoy estos, cómo hay una gran distancia. Ver cómo, hermano, estos no dieron su vida por su apostolado, sino por el mensaje que se les entregó, por la revelación que se les entregó. Ellos no enfatizaban en su apostolado como posición, hermano, y ni hacían que la gente pusiera se fundamentaran en ellos. El error que comete la Iglesia Católica, de que ahora para ellos su fundamento es el Papa, el sucesor de Pedro. Ahora la Iglesia Evangélica, hermano, no tiene Papa, pero tiene apóstol. Y, hermano, sobre ello están poniendo su fundamento. Le contaba a la iglesia de Villanueva de que hace años, cuando tenían la casa de restauración, hermano, cayó un individuo. Y, hermano, al otro día, cuando él reacciona y despierta de los días que había estado, ¿sabe qué fue lo primero que dijo? No le vayan a decir a mi apóstol.
Pero era aquella repetidera: por favor, no le vayan a decir a mi apóstol. ¿Sabe qué pude detectar? Que el fundamento de ese individuo era su apóstol. Ahora, cuando su fundamento no es el evangelio original, esa revelación, usted no tiene la revelación de la obra y persona, se ha hecho en usted, se ha encarnado en usted, sea de usted de forma personal, hermano, ha obtenido esa revelación que se vuelve como fundamento. Cuando eso no sucede y usted la pone en otra cosa, puede ser en un evangelio, puede ser en la propia interpretación usted de su evangelio, del evangelio, o de un individuo, de una misión, lo que sea. Su vida, una de las características es que la vida es muy inestable. Y hoy, hermano, es impresionante verle la vida al evangélico promedio. Y una de las cualidades que usted le va a encontrar al evangélico promedio es que es tan inestable. Hoy el evangélico, hermano, repito, es tan inestable. Hoy si quiere, mañana no quiere. Hoy si tiene ganas, mañana no tiene ganas. Usted en la mayoría lo que encuentra es una inconstancia. Pero se llama evangélico. Pero ese evangelio, por estar en una revelación, por estar no en la revelación exacta, tener otro, o que no la tiene, pero tiene la religión evangélica, usted va a encontrar esos efectos. Y lo peor es que el mismo evangélico no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que tiene un gran problema en su vida, y es que no tiene lo esencial de ese evangelio. Que aunque se llama evangélico, que la palabra evangélico la ley tiene que desprenderse de la palabra evangelio, pero que entre el evangelio y evangélico se abrió un gran abismo y el evangelio se quedó atrás, a tal grado que por eso el día de hoy abundan la cantidad de iglesias evangélicas. Y cada iglesia evangélica va mutando, y en el camino cada vez se va distorsionando más ese evangelio, porque esas mutaciones de evangelio cada vez están más diseñadas al gusto de las personas. Y por lo tanto cada vez más lejos de ese evangelio que puede. De ese evangelio donde el evangélico está experimentando el poder de Dios, está experimentando todo lo que Dios prometió hacer en su vida. Hermano, él lo está obrando, lo está experimentando en su vida. Así comenzaron los Gálatas. Los Gálatas, siendo un pueblo gentil, llegó Pablo a predicarles el evangelio y ellos lo creyeron, lo recibieron, y de primera mano empezaron a experimentar, hermano, la obra, el mover de Dios, la transformación, hermano, la condena que les es quitada de encima, el perdón de pecados, hermano, y empiezan a experimentar una libertad de los verdaderos enemigos del hombre, de aquellos enemigos y gobernadores del hombre que esclavizaban al hombre. Empezaron a experimentar una verdadera libertad de esos opresores, de esos entes que esclavizaban al hombre, como el mundo, el sistema. Mire, ¿cuánto les gusta ver videos en YouTube y en Facebook? La mayoría, vaya, creo que la tele ahora creo que está quedando por un lado, ¿sí? Yo le animo a usted a que sea cuidadoso en los videos. Que mira, por ejemplo, estaba viendo la entrevista con un actor, que el actor lo llevaron 6 meses gracias, Huicho. Me va a dar diabetes de tanto dulce.
No, está al lado de eso. ¿Qué estaba contando, hermano? Un actor que lo están entrevistando. Gracias, Huicho. Que lo estaban entrevistando. Y le dice: pero tú has ido a los Grammy, tú esto y lo otro. Le digo: sí, ahí he estado. Le digo: ya fui, le digo. Pero el periodista que lo estaba entrevistando, ¡hala, sí, toda la cosa! Y en pocas palabras le dijo: todo es vacío, todo es fachada, todo es vanidad. Yo estuve trabajando 6 meses en un teatro y llegaron para contratarme para hacer una película, y yo les dije: no. Si es por dinero, yo le pago. Dijo: no, porque lo quiero yo, que yo quiero es regresar a mi casa, a estar con mis hijos y con mi mujer. Y el que lo estaba entrevistando: ¿rechazaste la oferta? Y el actor le dice: no me estás oyendo. El actor piensa que lo más importante era la gloria del hombre. Y lo que no entendía es que el actor le estaba diciendo: para mí lo más importante no es la gloria del hombre, es mi esposa y mis hijos. Y si yo tengo que dejar esto por ellos, yo eso es lo que quería. Pero el entrevistador le entraba: pero ¿cómo? Y le decía: no me estás oyendo. Porque eran dos perspectivas, hermano, totalmente diferentes. Y cuando usted mira el evangelio, usted platica con evangélicos, usted se da cuenta que ya las perspectivas son diferentes. Donde el evangelio ha sido contaminado, y cuando se contamina el evangelio, ese evangelio contaminado ya no hace la obra. Por eso una buena pregunta, que levanten la mano los evangélicos que están en esta mañana. Levanten su mano. Una pregunta que todos nos tenemos que hacer es: si ese evangelio está haciendo su obra en mí. Si ese evangelio detuvo su obra en mí. Si la obra de Dios se detuvo en usted, quiere decir que su evangelio se contaminó o algo pasó, porque esto le estaba sucediendo a los Gálatas. Hermano, empezaron a ver la obra transformadora, perdonadora del Espíritu de Dios y del evangelio en él, y en eso llegan otros, los judaizantes, a decirles: ustedes tienen que poner su fe en Jesucristo más esto. Y los Gálatas, así rapidito, se van de boca. Y estaban regresando nuevamente a que aquellos de los que Cristo los había liberado los volvieran a gobernar. Salirse, contaminar este evangelio es salirse de la esfera donde Dios opera para caer donde Dios opera y donde Dios gobierna, para entrar en otra esfera donde otros gobiernan y nos esclavizan. Esas diferentes esferas, como ya le dije, pueden ser las famosas coberturas apostólicas, las entidades de denominaciones y muchas otras cosas más por ahí. Pero se sale y ahí ya no opera Dios. Cuando, hermano, crecemos, avanzamos por las operaciones de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que le revelaron a Pablo. Y por eso es que Pablo, hermano, está defendiendo su autoridad. Está diciendo: yo, señores, ¿por qué le están oyendo a esos? Porque están oyendo a esos religiosos. Si a mí fue el que me revelaron el evangelio, yo sé cómo es esto.
La era de la tecnología con la computadora comenzó ahí por los 60, 70 con varios personajes que, digámoslo así, hermano, ellos descubrieron. Y a ellos se les llama fundadores, porque ellos son los que saben cómo funciona todo esto. Por eso esto los llamaban apóstoles, porque ellos sabían cómo funcionaba esto. Y cuando algo se desvirtuaba, hermano, ellos tenían que salir. Es más, dieron su vida para decir: señores, no por su apostolado, no por una posición, sino por la revelación. Murieron por la revelación genuina del evangelio de Jesucristo. Y salían, hermano. Y por eso Pablo dijo: a mí no me lo reveló nadie, ningún ser humano, porque esto no se enseña, esto no se aprende. Esto Dios, es lo único que lo puede sacar a luz, es Dios. Y que lo podamos entender y comprender. Y esto, cuando lo sacó a luz, se lo sacó a luz a sus discípulos, se lo sacó a luz a Pablo. Y por eso es que después se convirtieron en apóstoles. Y si el evangelio se desvirtuaba, había que ir con ellos. Mirá, se está enseñando esto y esto y esto, ¿es correcto? Ellos decían sí o no es correcto. Porque a ellos, hermano, se les reveló el evangelio genuino, como realmente es. Y por eso Pablo, vuelve a repetir, les sale. Y entonces Pablo, hermano, empieza a hablar de acontecimientos, hermano, previos. Que en el versículo 13, mire, empieza a dar razones. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Mire, hermano, mire, ¿quién está hablando? Judíos se habían metido a querer contaminar el evangelio, o lo estaban contaminando y haciendo que la iglesia regresara a la esclavitud, hermano, saliendo de esa libertad preciosa nuevamente. Pero, hermano, judíos donde Pablo había salido. Si Pablo fue fariseo de fariseos, a él, hermano, el judaísmo no podía venirle a dar a tol con el dedo si él había salido de ahí. Es más, hermano, no había sido un fariseo normal, sino de que de todos sus contemporáneos fariseos, él los superaba. Miren, dice, dando a entender, miren, si hablamos del judaísmo, no crean que yo no lo conozco. Es más, soy más celoso que muchos de ustedes. Perseguidor, yo mataba por Dios. Mire hasta dónde llevó el celo que había por el judaísmo en el corazón de Pablo. Perseguir una iglesia, matar a integrantes de esa iglesia. Porque según Pablo, en esa época, hablando de pasado, estos estaban equivocados. Y aunque Pablo tenía una religión, ¿sabe qué no tenía? Una revelación de la persona y obra de Jesucristo. Y él por eso comienza a decir: porque ya veis acerca de mi conducta en otro tiempo pasado en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, y el judaísmo aventajaba a muchos en mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Si alguien conocía el judaísmo, era Pablo. Lo conocía muy bien y, como ya le dije, era superior, hermano. Pero mire que dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios. Mire, habló primero de esos acontecimientos pasados. Miren de dónde vengo. Mire, a mí hay cosas que no se me olvidan. Y bueno, repetirle, por eso es que yo a veces, ¿cómo lo digo, hermano? Choco mucho con esa mutación de evangélicos, hermano. Sí. Pero, hermano, cuando yo me voy al pasado
y Dios me saca a mí de la iglesia evangélica a través de varios medios. Yo nunca había entrado a una iglesia evangélica, yo no sabía que era evangélico, hermano. Mire, hermano, yo les he dicho a ustedes, yo una iglesia evangélica fue la que entré y visité, y es en la que estoy después de 30 años. Pero cuando yo vine, hermano, y empezó la obra de Dios en mi vida, yo, mire, le estoy hablando de fundamento. Yo no vine a conocer una religión, sino que lo que conocí, hermano, fue a una persona. Una persona que sé quién es. Y que cuando él empezó a hablarme, porque yo sabía quién era y quién es, hermano, a él, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que tú digas. Mire, hermano, 90, estos años 90. Cuando vine aquí conocí a cuando vine empecé a ver la estructura y todo, y había un consejo. Y empecé a conocer las tradiciones evangélicas y ver incluso cómo se tomaba el nombre de Dios en vano, cómo el evangélico habla mucho de es que Dios me habló, es que esto y que lo otro. Yo empecé a ver el diferentes llamados que Dios tenía para con otros. En el consejo yo miraba el llamado que Dios tenía para con él, e incluso el llamado que Dios les hacía. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Ver, hermano, que no reaccionaban. Ver a algunos decir que hasta sí, es que Dios me llamó, y entonces ¿por qué no te avivas? Es que lo estoy pensando. Tú no sabes quién fue el que te llamó. A ti no te ha caído el 5 de quién es el que te está llamando. Por eso es que una de las revelaciones fundamentales de todo creyente, hermano, es quién te llamó, quién es el que está haciendo la obra en tu vida. Porque Pablo, hermano, primero dice, miren, yo era esto, pero dice en el versículo 15, mire, hermano, cuando agradó a quién, dice, a Dios. Pero cuando dice es porque a él ya se le había revelado, hermano, quién era el que lo estaba llamando. Y cuando a él se reveló quién, hermano, lo había llamado, mire, dice, pero cuando agradó a Dios. Mire, todos estos verbos están en pasivo para Pablo. Quiere decir que solo él fue el receptor. El que hacía la obra fue Dios. Cuando Dios quiso, cuando a Dios le agradó, cuando Dios decidió. Y si usted se va para atrás, se va a dar cuenta que hubo un día en la vida en que Dios decidió. Por eso estaba muy bien aquel anuncio cristiano que pasaban cuando decían, decía, es que cada quien busca a Dios como puede. Y entonces le contestaron, lo que pasa es que Dios me vino a buscar a mí ayer. Cuando a Dios, mire, hermano, usted y yo no hubiéramos conocido si el Señor no se nos pone enfrente. Cuando le agradó a Dios. Y mire hasta dónde se va Pablo, que me apartó desde donde dice, desde el vientre de mi madre. Mire, Pablo enumera, hermano, 3 cosas que Dios hizo por él. Mire, por favor, hermano, mire, yo no le estoy diciendo a usted que Dios no sane. Sí, que bueno que Dios, y creo que lo hace, que Dios le provee algo a usted, hermano, buenísimo. Pero la verdad, no se conforme, hermano, porque Dios hace llover sobre buenos. Que usted, ay, hermano, muchas gracias porque Dios, hermano, me bendijo con mi panito el día de hoy. Hermano, gracias a Dios, pero eso también lo tiene que hacer Él con los malos. Hay cosas que Dios hace con todos. No me quites el verso, porfa. Hay cosas que Dios hace con todos, pero esto no con todos.
Y esto es lo más grande que le puede suceder a usted. Por eso, de que usted esté sobreviviendo en esta tierra, no brinque de alegría porque su supervivencia física sea lo más importante. Hay otras cosas más importantes, pero donde solo Dios interviene. Evangelio. Evangelio. Dios operando, Dios haciendo. Eso es lo que me encanta, este evangelio. Dios haciendo, Dios operando, interviniendo en la vida de las personas. Pero cuando agradó a Dios, ¿quién lo apartó? ¿Quién lo apartó? Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Mira, hermano, cuando yo leo este versículo, yo me remonto a mi pasado también, ¿verá usted? Y un día meditando en esto, pude entender que ¿sabe quién fue mi primer maestra en la vida? Mi mamá. Cuando yo volteo a ver atrás, hermano, muchas cosas de las que hoy yo sigo sosteniendo, me sigo parando, que incluso cuando vine a los pies de Cristo encontré en la palabra y se decía, ¡ala! Mi mamá estaba, nunca me mencionó un versículo bíblico, pero estaba muy certera en lo que nos enseñó. Y aunque mi madre fue una mujer católica de hueso colorado, hermano, ahí Dios, hermano, intervino. Pero Dios obrando. Hermano, yo recuerdo a la edad de es una imagen la que tengo nada más. Yo calculo que eran un par de años que los quería. Imagínense. De la colonia donde yo vivo hay una escuela. Está la línea del tren y del otro lado hay una escuela. Y mi hermana se iba a estudiar ahí. Y yo, chavito, un día agarré una caja de zapatos, metí unos cuadernos y me fui detrás de mi hermana. Pero mi mamá estaba bañándose, ni se dio cuenta a la hora que me salí. Y por alguna casa me pasé. Y hermano, como estaba así, estaba en alto y la escuela, yo me senté en los rieles del tren buscando ver a mi hermana. De ahí lo único que recuerdo es que volteé a ver y como a unos 200 metros o tal vez menos, el tren parado. Y el maquinista, llegó una doña que ni me acuerdo quién es y me agarró. Pero el maquinista pensó que era mi mamá. Pero no solo el maquinista, sino que en aquella época el tren llevaba gente, vagones con personas. Y el cabezal de la gente, así de las ventanas, viendo que por qué había parado el tren. Y la señora me agarra y el maquinista, hermano, le dijo, me llevó con mi mamá y doña Meches. Y mi mamá baña, ¿qué pasó? Mire, al patojo por poco lo mata él. ¿Y sabe por qué no me mató el tren, hermano? Porque Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Las cosas no han sido por casualidad. La suerte no existe. Dios ha estado atrás desde el día que nos engendraron. Desde el día en que nos engendraron. Desde ese día. Aunque el día de nuestra conversión fue tal fecha, pero desde ahí atrás Dios ya venía operando. Nos venía operando porque nos había escogido y nos había, ¿qué dice, hermano? Llamado.
Mire quién lo ha llamado. Si usted no conoce, si usted no sabe quién es el que lo está llamando, va a cometer el gran error de aquella historia, la parábola, hermano, donde el rey manda invitar a los convidados y los manda a llamar: vengan, vengan, vengan a comer. Y cada uno empieza a excusarse. ¿Quién soy yo para decirle no al rey? ¿Quiénes somos nosotros? Tal vez que el que le diga no es porque no sabe quién es. 3 cosas que Dios hizo por Pablo, las tenía grabadas en su corazón. Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Mire, ¿desde cuándo? Número 2, Dios lo llamó por su gracia. Llamado que muchos siguen ignorando el día de hoy. Mire, hermano, con respecto al llamado, tengo tantas cosas que decirles, pero creo que no es prudente decirlas desde el púlpito. Le contara las cosas que he visto con la gente que una y otra vez han rechazado el llamado de Dios. En Romanos 8:29, su palabra dice: porque los que antes conoció, mire todas las acciones de Dios, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo que usted mira acá, hermanos, son acciones divinas. Dios me apartó, Dios me llamó, dice Pablo. Mire las acciones de Dios. Dios me apartó, Dios dijo: acá va a ser mío. Dios me llama. Pero también Dios decidió, mire lo que dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Recuerdo a alguien que se ganó la lotería, se ganó $250,000 de quetzales. Que él me decía es: mira, compré y le digo: ¿y por qué estás comprando la lotería? Es que Dios me tiene que, creo que la palabra que me decía, me tiene que indemnizar de ese lugar donde él trabajaba. Y cuando me indemnice, yo me salgo de aquí. Se ganó la lotería y él no se salió de ahí. Y hasta ahí la voy a dejar. No voy a entrar en mayor decisión. Pero hay gente, hermano, que se puede imaginar cómo se puso cuando 250,000 tuquis. Y hay gente que piensa, hermano, que ser exitoso en la vida, tener mucho dinero, es lo más grande en la vida. Mire las cosas que Dios hizo por Pablo. Me apartó, me llamó y reveló a su Hijo en mí. Y bueno, las 3 tienen su punto, pero de las 3 esta es la más gloriosa: revelar a su Hijo en usted. Usted puede tener mucho dinero,
Pero si no tiene la revelación del Hijo en usted, no tiene absolutamente. Hoy el mundo evangélico está levantando más otras cosas. Una de ellas, mi ministerio. Es que mi ministerio. Mis dones. Ay, mi don. Mire, hermano, discúlpeme, ¿qué ministerio? Ni qué 8 cuartos, ni qué don. La revelación del Hijo. La falta de estas cosas está haciendo averías dentro del evangélico. A un fariseo perseguidor de la iglesia que creía que Jesús era un fraude, Cristo se le mostró en el camino de Damasco, y eso es lo más glorioso que le puede suceder a alguien. No una religión. Y aquí yo lo vuelvo a recalcar. Usted aquí no vino a conocer una religión. Usted vino a conocer a alguien. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y majestad, y todos los efectos gloriosos de ese evangelio que está basado en la persona y obra de Jesucristo. Mire lo que le dieron. Mire lo que le dieron a Pablo. Mire lo que Dios hizo en Pablo. Le dio una revelación interna de la persona y obra, y le enseñó la suma importancia de esto. Le dio la revelación de la obra y persona de Cristo y la suma importancia y valor de esto. Aquella iglesia de Apocalipsis, cuando dice que Él está en la puerta, había perdido la importancia de esto. Estados Unidos perdió la importancia de la revelación de la persona del Hijo. Y hoy están sufriendo la iglesia lo sacó a la calle. Al que es el más importante, al que es el centro, al que es el fundamento, lo sacaron. Y aunque se queda afuera tocando la puerta, esperando que le abran, pero la iglesia había perdido la importancia, oiga bien, hermano, de la revelación interna, porque esto es personal. Esto es personal, interna de la persona y obra de Jesucristo. Y la importancia es lo mismo. El propósito de esa revelación era que Pablo experimentó en primera mano la transformación, el perdón de pecados. El evangelio empezó a operar en él y empezó a hacer en él lo que él nunca pudo haber hecho por sus propios medios. Y por eso es que después se convierte, o Dios lo convierte en apóstol a los gentiles, porque era necesario predicar, hermano, ese evangelio para que las mismas operaciones que se estaban llevando a cabo en él se llevaran a cabo, hermano, en los demás. Por eso es que, hermano, Pablo insiste que ni su conversión ni su comisión debieron a ningún hombre, sino únicamente a intervención divina. De otra manera, ¿cómo podría, hermano, oiga bien, Pablo explicarse la transformación que se había operado en él y que lo hizo dejar de ser perseguidor para convertirse en predicador? Dios tuvo que haber obrado de una manera gloriosa, y eso es evangelio. Eso es evangelio. Oiga bien. E incluso hasta después de su conversión, hermano, él ya había aclarado que no recibió su mensaje en que ni nombre ni en el momento de su conversión. Ahora Pablo afirma en el versículo 16 que ni después de ella estuvo sujeto a influencia apostólica, porque fue directamente con Dios. No consultó con nadie, hermano, sino que se alejó a algún lugar, y por ser fariseo y todo lo que tenía, hermano, fue a revisar, hermano, y el resultado de haberse apartado de todo eso, hermano, es que la revelación, hermano, se asentó en él y la pudo explicar hasta el día de hoy de una manera gloriosa.
el meollo de todo esto, hermano, es que Pablo había obtenido, oiga, esta revelación no de consultar a otros, sino independientemente buscando la dirección de Dios. Dios se le reveló. Dios le reveló el contenido del evangelio y le revela, hermano, a la persona que contiene ese evangelio. Y ahí, hermano, las operaciones maravillosas empezaron a ver en su vida, hermano, y que se habían comenzado a ver, como ya se lo dije, en la iglesia de Galacia. Pero en ese momento, hermano, regresan y el Espíritu de Dios dejó de operar, el evangelio dejó de operar en la vida de ellos. Aprovecho. El evangelio, el Espíritu Santo siempre, hermano, va a ir en pos del evangelio. El Espíritu Santo siempre va a operar y obrar en base al evangelio. Por eso, hermano, a mí me preocupa incluso lo que se ha hecho, entre comillas, las manipulaciones con respecto al Espíritu de Dios. Ver, hermano, que el día de hoy no es una exhibición del Espíritu de Dios, sino que más del individuo, donde la persona, el individuo es el que, hermano, fascina a todos los asistentes, y donde realmente el Espíritu de Dios, el Evangelio, el Cristo de la gloria, poco a poco, hermano, están siendo o han sido relegados. Y las personas terminan poniendo la mirada en el individuo, admirando al individuo, y es el individuo, hermano, el que se termina llevando todas las cosas, y que las personas terminan siguiendo al individuo. Por eso es que tenemos hoy evangélicos tan inestables, porque les falta una de las cosas esenciales en la vida, y es la revelación del Hijo en su vida. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie en esta mañana. Quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted es un evangélico estable o inestable? Me regreso. Levanta la mano los evangélicos que hay en esta mañana. Bájela. ¿Evangélico estable o inestable? Muy bien. Quiero que por favor recuerde usted cuántos años está militando en este camino. Ahí donde está, piense, yo tengo 5, 10, 15, 20 años, no sé. Ahora quiero que vaya al pasado y medite. ¿He sido un evangélico estable o inestable? ¿Constante o inconstante? ¿Estoy creciendo, estoy desarrollando, voy hacia adelante, o ya desde hace rato voy para atrás? Si usted va para atrás, quiere decir de que su evangelio se contaminó, o usted dejó de creer en lo esencial del evangelio. Y este evangelio desde hace ratos dejó de ser efectivo. No es que el evangelio sea efectivo. Este evangelio dejó de hacer efecto en usted. Pero no porque el evangelio no pueda, sino porque algo pasó en su corazón. Usted dejó que ese evangelio se contaminara, dejó de confiar en él por X o Y razón. Yo quiero pedirle por favor que en esta mañana revise su corazón y ver qué está logrando ese evangelio en usted. Si no está logrando nada, yo creo que es momento de detenerse y decir: Señor, perdóname porque he dejado de confiar en el sacrificio autosuficiente de tu Hijo, Señor. Y se empezaron a meter otro montón de cosas. Quítelas y solamente deje su fe en aquel que murió y resucitó por usted y por mí en la cruz del Calvario, en esa tumba gloriosa. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, por favor, ahí donde está. Porque grande
Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, vivimos por tus intervenciones, pero queremos ir más allá, Padre amado, de que tú proveas económica, de que tú proveas material, Señor. Padre de la gloria, esas cosas invisibles que al final se convierten en las más importantes. Que tú nos hayas apartado, que tú nos hayas llamado. Señor, en esta mañana, el que no ha apreciado que tú lo apartaste, el que no ha apreciado que tú lo llamaste, Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos para que todos podamos ver la importancia, Señor, y el valor. Y aquel Señor de la gloria, que tu Hijo, Padre amado, no se ha revelado. En esta mañana sigo orando, Señor, por lo que tu siervo Pablo oraba. Oramos por la revelación del conocimiento de tu persona, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú quieres y puedes, y yo te pido en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que Padre, que por todos los que estamos acá, Señor, tú nos saques de ese concepto de evangélico, Dios de la gloria, y de ese evangelio contaminado que dejó de hacer efecto en nosotros, Señor, y nos lleves de nuevo, Padre amado, a ese evangelio que obra, que puede, y en el cual miramos, Señor, tus efectos, y sobre todo donde se revela a tu Hijo en cada uno de nosotros, Padre. Revela a tu Hijo, Señor, y que en el nombre poderoso de Cristo, por la obra única, absoluta, terminada, acabada, suficiente de tu Hijo, Padre, se opere en nosotros, Señor, todo aquello, Dios de la gloria, esa libertad gloriosa hacia, Señor amado, donde tú nos llevas. Todo te lo pido, Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una revelación personal de tu Hijo, Padre amado, una intervención gloriosa de tu persona en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, a través de ese evangelio, Padre, que solo está basado en la fe en tu Hijo y Salvador Jesucristo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Que mis hermanos y yo podamos entender que esa fe basta para entrar en ese evangelio y poder ver tu intervención gloriosa en la vida de cada uno de nosotros. Oro por un evangelio que logra, por un evangelio que es eficaz en cada uno de nosotros, y todo aquello que esté impidiendo que ese evangelio sea eficaz sea removido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pido en esta mañana, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias. Y su iglesia dice amén. Dele un fuerte aplauso al que vive, al que reina y permanece por los siglos de los siglos. Siéntese un momentito, por favor. Solo le quiero robar otros minutitos. Tenemos una presentación en esta mañana y quiero, por favor, invitar acá a Héctor Guillermo Palacios y a Sandy Carolina Fuentes, que traen a presentar a su hija Samantha Galilea Palacios Flores, a quien por favor pido en esta mañana un fuerte aplauso, por favor, y a los papás que puedan pasar acá en esta mañana. Aleluya. Y voy a pedir por favor a mi esposa si me puede acompañar en esta mañana también, por favor. Aquí enfrente las cámaras para que me los miren bien. Muy bien, por favor, Héctor. Gracias. Héctor, Sandy, desen la vuelta, por favor, entonces que me miren. Lo digo y veo una obligación de decírselos a ustedes.
esto cae en un acto religioso sin efecto si ustedes no cumplen con su promesa. Yo quiero que entiendan que esto no depende de que hoy oremos por la bebé. Esto depende del cumplimiento de la promesa que ustedes hoy delante de Dios y nosotros como testigos ustedes cumplan. Por lo tanto, el futuro de esa niña está en sus manos. Es como un botecito vacío que ustedes, depende de lo que le vayan a echar a ella. De eso depende todo. Hoy muchos padres se están quejando, pero ellos tuvieron la culpa porque no cumplieron con su promesa. Yo quiero animarles a que no sean igual que el montón, que han usado este púlpito y han usado este acto nada más como una tradición y terminan olvidando que lo más importante es la promesa que ustedes hacen delante de Dios. Yo les decía hoy que mi primera maestra fue mi madre. Y si hoy pongo a mis hermanos y nos pongo a nosotros, creo que el par de viejos hicieron un buen trabajo. La influencia de nuestros viejos en nosotros, de sus enseñanzas, de sus ejemplos, de buenos ejemplos, no saben cómo se ha convertido en un gran fundamento en nuestra vida. Sus regañadas, sus metidas, sus confrontadas, que se nos pusieran enfrente en el momento correcto. No saben cuánto se ha convertido en de gran importancia haber tenido un par de viejos que estuvieron interviniendo en la educación de sus hijos y se estuvieron metiendo y enseñando, siendo ejemplo por delante. De mi viejo aprendí que a las mujeres no se les pega. De mi viejo aprendí de que se iba a trabajar, pero cada mes regresaba, siempre regresó. Y cada mes regresaba con su responsabilidad de su familia, porque él sabía que tenía una responsabilidad y nunca nos abandonó. Nunca, no tuvimos grandes comodidades ni lujos, pero nunca aguantamos hambre, porque ese viejo siempre regresaba cada mes a dejar para su familia. De una madre, un nivel de lealtad, fidelidad, aprendimos. Tuvimos unos padres que por delante iban marcando y nos enseñaron. ¿Tuvieron sus errores? Sí. Pero los dos juntos nos enseñaron grandes cosas. Yo tuve padre, tuve madre. Yo sé que no todos tienen la bendición, no sé cómo decirlo. Nosotros sí tuvimos la gran bendición. Y como hijo no saben qué bendición es tener a dos viejos que van por delante marcándole a uno el paso y el camino. Y de eso necesitan hoy. De ese necesita hoy Samantha Galilea. Ella no necesita principalmente alguien que la mantenga y la cuide físicamente. Hoy la podemos dar en adopción y alguien puede seguir haciendo eso. Abundan los que puedan cuidarla a ella y alimentarla y posiblemente hasta darle un mejor futuro, entre comillas, y todo el rollo. Pero lo que les estoy diciendo no cualquiera en estos tiempos. Yo quiero animarles a que sean ustedes los que se pongan al frente de su hija. Sean unos padres integrales que no solo van a cuidar de ella económicamente, sino que van a ir por delante marcándole el camino. Que al final eso se va a convertir en lo más importante. Entonces, Héctor, Sandy, en base a esto, prometen ustedes delante de Dios y de nosotros como testigos, crear, cuidar, educar, enseñar y marcarle el camino correcto a la vida de Samantha Galilea Palacios Flores cuando ella sea grande. Flores dice aquí, perdón, Fuentes entonces. A Samantha Galilea Palacios Fuentes. Guiarla, cuidarla, ser ejemplo para ella
cuando ella sea grande, sepa por dónde caminar? ¿Se comprometen delante de Dios? Nosotros como testigos, y que Dios, que en este momento los está viendo, tome su promesa y que los capacite en el nombre poderoso para ponerse al frente y poder guiar a Samantha por el camino correcto. Desen la vuelta, por favor. Iglesia, póngase de pie si fuera tan amable. Quiero pedirle que nos ayude levantando sus manos hacia acá y vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has inaugurado esta pareja como padres. Padre, la gloria, sé que, Señor, uno al inicio tiene miedo, Padre amado, porque nunca, Señor amado, no hay escuela que nos pueda capacitar. Pero Padre, del cielo vienen todas las cosas, Señor amado, que necesitamos. Y hoy, Padre amado, en base a la fe de mis hermanos, quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, por todo ese equipamiento, Padre, como padre y madre, en el nombre poderoso de Cristo. Sobre todo, Señor, por esa fe genuina. Así como, Padre, tu siervo Pablo escribió de Timoteo, Señor, que esa fe que estuvo en la abuela, estuvo en su madre y ahora estaba en él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que Héctor, Padre de la gloria, y Sandy, Señor, puedan transmitir esa fe genuina en la vida de su hija. Y que puedan, Padre amado, por delante, Señor, ir marcando ese camino para que ella pueda seguirlos, Padre. Y pueda ella aprender, Señor, de ellos en el nombre poderoso de Cristo. Así que, Padre, yo quiero pedirte, Señor, por esa unción magistral, que Dios de la gloria los capacites y los unjas para ser maestros primeramente de su casa, de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esa enseñanza sea eficaz en el nombre poderoso de Cristo. Oramos porque estos padres, Señor amado, sean eficaces, hombre y mujer, que pueden afectar, enseñar, influenciar, Padre amado, la vida de su hija para bien, Señor. A tal grado, Dios amado, que la puedan llevar por ese camino, Señor amado, donde Dios de la gloria tú triunfas, y donde ella, Señor, aún siendo grande, nunca se apartará de ese camino. Así que en el nombre de Jesús, de antemano, gracias por tu provisión material, por todo lo que ellos van a necesitar materialmente para la crianza, Señor, de su hija, pero sobre todo la provisión espiritual, Padre, para que sea, Señor amado, un trabajo integral el que hagan en la vida de sus hijos, Padre. Todo te lo pido en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Samantha Galilea Palacios Fuentes, en el nombre de Jesús, a petición de tus padres y por voluntad del que está sentado a la diestra del Padre, hoy en el nombre poderoso de Cristo bendecimos tu vida, oramos por tu vida y pedimos por un corazón dócil, por un corazón enseñable, por un corazón que conforme vas creciendo va desarrollando oído para oír las amonestaciones de la vida, las instrucciones de la vida a través de tu papá, de tu mamá. Un corazón que retiene, oídos que oyen en el nombre poderoso de Cristo, oídos y un corazón que se interesa por ese Dios todopoderoso y por sus caminos maravillosos. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, hoy la bendecimos, Señor, y la apartamos en el nombre poderoso de Cristo, Dios de la gloria, para que conforme vaya creciendo, vaya glorificando y exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y su iglesia dice amén. Iglesia, les presento a Samantha Galilea Palacios Flores, a quien les pido por favor un fuerte aplauso. Hoy sí, por favor, los paparazzi, ahí los que van a tomar fotos, vamos a dejar un tiempito ahí para fotos. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Me tomé este tiempecito solo para primeramente agradecerle a Dios por la vida de mi hija. Muchos supieron el proceso en el que nosotros pasamos para poderla tener. Segundo, ¿verdad? Quiero agradecerles a muchos de ustedes porque sé que en sus oraciones estuvimos nosotros. Yo le comentaba a hermana Alba de que nosotros en todo el embarazo, pues yo no pude asistir a la iglesia y yo miraba en las reuniones de oración, ¿verdad? De que nosotros estuvimos siempre ahí en esas oraciones. Gracias por ese granito de fe que pusieron también hacia la obra que Dios estaba haciendo. Pues ahora le agradezco a Dios porque
Así que los milagros existen, hermanos, y a veces uno no confía o pierde la esperanza, pero todo es a tiempo de Él. Y gracias por esas oraciones que ustedes elevaron ahí sí que a Dios para que la nena estuviera con nosotros. Y que sigan orando por nosotros, ¿verdad? Tanto como para ella, como para nosotros también, porque sé que Dios tiene muchos propósitos para Samantha. Y confiamos en que ella siempre va a estar para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y gracias por todo. Gracias, mamita. Dios les bendiga. Pueden regresar a sus lugares, gracias. Y a su nombre, levanten la mano a los solteros. Cásense, hermano. Proyecto Santiago, este jueves, hermano, este jueves y el siguiente jueves, este domingo que viene y el otro domingo tenemos Proyecto Santiago 1:27. Allá atrás va a estar Chiqui, hermano, los que quieran traer víveres o algo para ayudar a otros, pues de antemano muchas gracias. Y el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que los esperamos. Padre, gracias en esta mañana por habernos traído y gracias, Padre, por llevarnos de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y a tuya es la gloria, el poder y la majestad. Su iglesia dice amén. Dios me los bendiga, hermanos, buen provecho y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Abrazos, hermanos, bendiciones. Y a los hermanos que están en casa, Dios me los bendiga, y donde nos estén viendo, hermano, abrazos y mucho cariño. Bendiciones, la paz del Señor con ustedes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.